Continuamos con más y Salud ejecuta plan de intervención en 38 municipios priorizando del país lo que son los casos de dengue. La doctora Roxana Salamanca, jefe de la Unidad de Prevención y Control de Enfermedades, nos va a estar brindando los detalles sobre lo que se va a ejecutar. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes. Doctora, coméntenos, por favor, cuál es el plan de contingencia que se está manejando para evitar que se propaguen más casos de dengue. Bueno, creo que es importante mencionar que nosotros como Ministerio de Salud, la semana pasada hemos lanzado el plan de intervención en 38 municipios prioritarios, donde se van a desarrollar acciones inicialmente de salud ambiental que van a ir de manera conjunta con todas las acciones de manejo conductual para precisamente controlar la presencia del vector. No debemos olvidarnos que nosotros estamos todavía en periodo interepidémico y es el momento de hacer acciones de prevención que nos permitan eliminar la presencia de los vectores y evitar un brote en los próximos meses. Doctora, ¿en qué consisten estos planes de prevención? Bueno, en realidad lo que se está trabajando y lo que se ha delimitado es un plan de contingencia que va ligado en el marco de la estrategia de gestión integrada. Este plan de contingencia tiene como objetivo hacer primero acciones preventivas, que primero son ligadas al tema de salud ambiental, al tema de lo que es el levantado de los inservibles, la basura, el cuidado dentro de nuestros domicilios, de nuestros canchones, y sobre todo si nosotros tenemos agua acumulada, basura acumulada o otro tipo de llantas o otras acumuladas en nuestros canchones, eliminar y evitar que sean un espacio para que prolifere el vector, sobre todo la reproducción de los huevecillos, ¿no? Entonces se está trabajando esto de manera conjunta en 38 municipios prioritarios, pero además de manera integral y conjunta con el municipio de Cercado de Cochabamba para dar respuesta en este momento, ¿no? Doctora, tenemos entendido que ya se viene la época de lluvia, es donde mayores casos de dengue, zika, chikungunya es lo que se van manifestando. ¿Se va a ir trabajando en coordinación con las alcaldías municipales para quizás poder realizar mingas a nivel nacional? Sí, en lo que se está trabajando sobre todo es precisamente con los otros municipios. Los planes de contingencia están activos. A partir de eso, cada uno delimita su marco de riesgo y se proceden a hacer las acciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer acciones preventivas de manejo conductual en algunos municipios por sus características, en otros municipios haremos la minga y en otros vamos a hacer sobre todo acciones que van ligadas al apoyo con mercados y otros actores sociales de cada uno de los municipios que nos permita precisamente hacer acciones tempranas de prevención para que cuando empiece el periodo de lluvias no haya reproducción del vector. Sabemos que para que haya dengue, zika, chikungunya, nosotros debemos, si no tenemos la presencia del vector, no vamos a tener la presencia de esta patología. Entonces, se está trabajando de manera coordinada y conjunta, priorizando inicialmente estos 38 municipios por las características epidémicas que tienen y de manera paralela con nosotros. Siempre el trabajo se hace a nivel ministerios, sedes y los municipios, pues esta es una tarea de todos nosotros de manera conjunta y organizada. ¿Cómo podemos identificar al momento de que estamos con ya sea dengue, chikungunya, zika? Nosotros normalmente lo que hacemos para diagnosticar si estamos frente a un caso de dengue, chikungunya o zika, lo que nosotros regularmente hacemos es el diagnóstico, ¿no? Es el diagnóstico laboratorial el que me va a permitir a mí concluir si me encuentro frente a un caso de dengue, un caso de chikungunya o un caso de zika, ¿sí? Las características también sintomatológicas son muy similares, ingresan con el marco de lo que es un síndrome febril. Sin embargo, hay algunos trazadores clínicos que a nosotros nos permiten diferenciar frente a qué nos encontramos, ¿no? Cabe mencionar que durante estos últimos años hemos tenido mayor frecuencia de casos, sobre todo de dengue, ¿no? Sí hemos tenido algunos casos de zika y chikungunya, pero en menor cantidad. Sí estamos también trabajando con el tema específico de la vigilancia del oropuche, que el año pasado y que a inicios de este año, primeras semanas, ha presentado algunos casos en los municipios, sobre todo de la Amazonía y parte de La Paz. ¿Cuáles serían los primeros síntomas, doctora, para nosotros ya tomar nuestras precauciones y poder acudir a un centro de salud? Creo que es importante primero tener el antecedente que estamos viviendo en una zona endémica. Segundo, haber visitado la zona endémica por alguna razón, ¿no? Que puede ser en vacaciones o o que trabajamos en el lugar. Lo segundo, lo más importante siempre inicia con un incremento de la temperatura.
por encima de los 38 grados, va a haber dolor retroocular generalmente, malestar general, compromiso general, y posteriormente ya inicia el resto de los síntomas y signos, ¿no? Es por eso que es muy importante siempre se consulta y se pregunta qué acciones o dónde ha estado la persona que me permite a mí sospechar que estoy frente a un caso de arbovirosis. Perfecto, lo recomendable es no automedicarse, ¿no, doctora? ¿Y cómo podemos, serían las recomendaciones para toda la población para evitar que se formen criaderos de mosquitos en nuestros hogares? Lo más importante primero para cerrar aquellos es precisamente acudir al establecimiento de salud, que seamos evaluados y se haga el diagnóstico diferencial frente a qué arbovirosis nos encontramos e iniciemos tratamiento. No se recomienda la automedicación, ¿no? En lo que respecta específicamente al tema de la presencia, de los huevecillos y de los vectores, y tenemos que trabajar con el tema del manejo conductual, ¿no? En nuestras casas, canchones y lo que rodea cada uno de nuestros domicilios, tenemos que limpiar, eliminar los inservibles, siempre decimos nosotros, limpiar adecuadamente. Segundo, si tenemos acúmulo de llantas, cosas de goma, tenemos que dar vuelta y limpiar y evitar que ahí se acumule el agua donde se reproduce el huevecillo y se reproduce el vector. Asimismo, si yo tengo, por ejemplo, baldes, lugares donde acumulo agua por alguna razón, yo tengo que esa agua echarla y dar la vuelta a este recipiente. Además, se recomienda cepillado por dentro, pues siempre se pegan estos huevecillos que cuando empieza la lluvia empiezan a reproducir. Entonces, es bueno hacer el cepillado dentro de estas ollas, baldes y demás. Y si yo acumulo agua porque no tengo agua en mi lugar, acumulo agua de lluvia en un turril, pues debo tapar el turril para evitar que también este sea un lugar de reproducción del vector. Todo eso que hago yo en mi casa, en mi canchón, tengo que hacerlo pues en mi manzano, tengo que hacerlo en mi barrio, tengo que hacerlo en mi municipio y en mi departamento, y eso va a permitir que controlemos el dengue. Cabe mencionar que de manera conjunta y coordinada, frente a cualquier brote, cada uno de los seres departamentales cuenta con las medidas que pueden ir hacia el control a partir de lo que es la fumigación o el uso de biolarvicidas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotros siempre es un placer poder informar y poder hacer y crear conciencia en toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz inicio de jornada. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. De esta manera estábamos hablando con la jefa de unidades de prevención y control de enfermedades, la doctora Roxana Salamanca, que nos estaba manifestando que el Ministerio de Salud está ejecutando plan de intervención en 38 municipios para evitar la propagación del dengue. Continuamos con más de La Primera.